Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a Cuaderno de Entrenamiento. Hoy en este episodio os quiero hablar acerca de cómo deberíamos de entrenar cuando tenemos poco tiempo, o bien cuando vamos de vacaciones, o bien cuando tenemos una época con mucho estrés por lo que sea, que no tenemos tiempo o no podemos dedicar más de X minutos al entrenamiento. Bueno, pues cómo debemos hacerlo para sacar el máximo partido a ese tiempo que dediquemos. Si dedicamos media hora, pues sacar el máximo partido, y si dedicamos 40 minutos, pues también. Entonces, ¿cómo podemos mejorar si tenemos, por ejemplo, yo qué sé, 3 días para entrenar? Que es algo bastante habitual, que muchas personas dicen, oye Iván, ¿cómo puedo entrenar teniendo 3 días libres y teniendo que dedicar unos 40-45 minutos, una hora como mucho? Bueno, pues vamos a ver todo esto. Como siempre, antes de nada, ya sabéis que me encontráis en ivyamazares.com, os dejo los enlaces en la descripción de este episodio. Y sin más, ahí me encontráis para lo que sea, para echaros una mano con vuestro entrenamiento, con vuestra planificación, para ganar músculo, perder grasa y en definitiva hacer las cosas mejor. Como digo, este tema se habla bastante de él, el hecho de tener pocos días para entrenar, por lo que sea, porque al final todos tenemos muchas otras cosas que hacer cada semana. Además, según va pasando el tiempo, bueno, pues va cambiando nuestra vida. Por eso muchas veces digo, no planifiquéis algo tampoco tan estricto. O sea, si por ejemplo hacéis algo de 4 días, que lo podáis modificar a 3 días, a 5 días, y además que no sean días fijos, porque así os va a resultar muchísimo más sencillo el ir entrenando poco a poco. No tenemos que decir, no, es que yo tengo que hacer lunes, martes, viernes y sábado entrenamiento sí o sí. Bueno, no tiene por qué ser así. Quizás ahora en este momento te venga bien, pero quizás más adelante tengas que cambiarlo. Así que hay que ser un poco flexible en este sentido y se puede mejorar de muchas otras formas. O sea, podemos mejorar incluso si eres una persona avanzada. O sea, no hace falta que entrenes 6 días a la semana durante 3 horas cada día. Pero hay que ser realista, y si podemos entrenar más días se podría dividir mejor el volumen total y podemos hacer una mejor distribución. Aún así, teniendo poco tiempo, ¿qué sería lo fundamental? Bueno, pues lo primero de todo sería priorizar ejercicios multiarticulares con un RON amplio. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que tenemos que priorizar aquellos ejercicios que involucren una gran cantidad de masa muscular. Me estoy refiriendo a la sentadilla, me estoy refiriendo al peso muerto, remo con barra, press con mancuernas, cualquier ejercicio que implique mover grandes pesos en los cuales podamos ir progresando de forma bastante sencilla. A ver, bastante sencilla entenderme. Cuesta ir progresando semana a semana porque hay que darle mucha caña, pero que no sea algo limitante en ese sentido, no que tengamos una máquina con cierto peso y hasta ese peso ya está, no podemos añadir más. Bueno, pues en estos ejercicios no, podemos seguir añadiendo discos y tenemos muchas opciones a la hora de progresar. Entonces, lo primero de todo sería elegir aquellos ejercicios que mejor se adapten a nosotros y que tengan un rango de recorrido amplio. Por ejemplo, en este sentido a mí me gusta mucho, en lugar del press banca con barra, pues un press de banca pero con mancuernas. De esta manera podemos tener un mayor rango de movimiento y podemos involucrar mucho mejor el pectoral. A muchas personas les viene mejor esto que no el simple hecho de hacer el ejercicio en multipower, con barra, bueno, como tradicionalmente se ha visto, ¿no? También podemos elegir en lugar de una sentadilla unas zancadas, las cuales también se considera ejercicio multiarticular y no tiene por qué ser, cuando digo ejercicio multiarticular, los típicos ejercicios de powerlifting que todo el mundo considera importantes. Bueno, son importantes, pero quizás en tu caso no se adapten, entonces tienes que elegir aquellas variantes que más te gusten, que más sientas el músculo involucrado. Entonces, en ese aspecto, bueno, pues tienes el peso muerto, el tradicional de toda la vida, o puedes hacer un peso muerto con mancuernas, un peso muerto rumano, bueno, diferentes opciones. Aquí, priorizar ejercicios multiarticulares. Punto número 1. El punto número 2 sería, por lo menos, hacer 4 series por grupo muscular de manera intensa. Y con de manera intensa me refiero a llegar cerca del fallo, a tener un RIR entre 0 y 3. En los ejercicios más analíticos podemos llegar bien al fallo y no va a pasar absolutamente nada. En los ejercicios un poco más complejos, yo diría que dejaréis al menos 1 o 2 repeticiones antes de fallar. Y lo digo principalmente porque de esta forma no vamos a generar demasiada fatiga a nivel del sistema nervioso central y podemos descansar lo suficiente entre sesiones de entrenamiento como para estar recuperados. Ahora bien, si vamos al fallo sí o sí en todos los ejercicios, lo más probable es que, aunque entrenemos solamente 3 días, estemos muy cansados y arrastremos la fatiga de una sesión a la siguiente. Por lo tanto, 4 series, depende de cómo se hagan, pueden ser totalmente válidas, totalmente efectivas, o pueden ser 4 series que no sirven absolutamente para nada. Entonces hay que llevar la intensidad alta, hay que saber en qué ejercicios podemos llegar al fallo, otros habrá que dejar 1 o 2 repeticiones. Ya os digo, los ejercicios más multiarticulares, por así decirlo, mejor dejar 1 o 2, y aquellos que sean un poco más analíticos, entre comillas, pues ahí podemos llegar al fallo sin ningún problema. Como son 4 series
y es un volumen bajo, tampoco va a pasar nada. Y en ese sentido lo vamos a tener hecho. Punto número 3 sería utilizar un rango de repeticiones de entre 6 y 15. Aquí estamos intentando ganar masa muscular y por lo tanto no nos interesa con ese número de series meter trabajo a 3, 2, 4 repeticiones porque sabemos que las mayores ganancias se dan entre 6 y 15 repeticiones, incluso llegando un poco más alto. Aquí, como vamos a trabajar con ejercicios multiarticulares, pues tampoco vamos a ir a 20-25 repeticiones, que podríamos hacerlo. Pero en ese sentido vamos a hacerlo un poco más óptimo, vamos a ir hasta las 15 simplemente y de esa manera, semana a semana, vamos a intentar o meter más kilos a la barra, más kilos a las mancuernas o intentar progresar simplemente haciendo más repeticiones hasta llegar a esas 15, 16, más o menos. Son números que los digo más que nada para que nos vayamos guiando porque realmente no es que esté escrito en piedra, o sea, podemos hacer de 5 a 12, de 6 a 18, bueno, al final ir adaptando esto, pero la idea es simplemente que el rango de repeticiones no tiene que ser bajo, porque ahí iríamos más a cargas quizás submáximas, estaríamos buscando mucho más el entrenamiento de fuerza, bueno, todo esto. Y luego el punto número 4 sería utilizar alguna técnica de alta intensidad, como pueden ser las drop sets, descanso-pausa, todas estas técnicas están súper bien. Ahora bien, como vamos a hacer solamente 4 series, no hay ningún problema en añadir esas técnicas, pero es cierto que cuando vamos con unos volúmenes un poco más altos, aquí hay que tener un poco más de cuidado, porque seguramente nos pasemos y al final, lo que decía antes, vamos a generar demasiada fatiga y según vayan pasando los días vamos a ver que todavía no estamos recuperados para la siguiente sesión de entrenamiento. Hablé de estas técnicas en otro episodio, le voy a dejar enlazado en las notas de este, más que nada para los que os perdisteis este en concreto, así le tenéis, le podéis escuchar y seguramente también nos venga bien, porque además lo podéis aplicar tanto a este esquema que estoy hablando ahora como a otros que estéis llevando. Así que, como digo, lo dejo enlazado en las notas de este episodio. Y pasando al esquema que podemos hacer, como son 3 días, como es algo bastante sencillo, bueno, os voy a poner unos ejemplos, no detallando ejercicios ni nada en concreto, pero sí detallando los músculos que podemos trabajar. El ejemplo 1, algo bastante sencillo, sería, por ejemplo, trabajar el día 1 torso, o sea, trabajaríamos todos los músculos o la gran mayoría de músculos involucrados en el tren superior. El día 2 podríamos trabajar la pierna y el día 3 haríamos un esquema full body. De esta manera tendríamos una frecuencia 2 en la cual trabajaríamos 3 días a la semana, 4 series como mínimo por grupo muscular de forma intensa, como decía, y de 6 a 15 repeticiones cada ejercicio porque es la mejor forma de ganar masa muscular. Ahora bien, esto lo podéis ir adaptando, ¿eh? No significa que sea algo estricto. Luego, el ejemplo número 2 también podríamos hacer, a ver, que se me ocurra ahora. Día 1 podríamos hacer un empuje, de esta manera trabajaríamos ejercicios como el press militar, el press de banca, cualquier ejercicio de ese tipo. Luego tendríamos el día 2 que serían tracciones y aquí trabajaríamos principalmente la espalda, bíceps y demás. Y luego el día 3 también haríamos, por ejemplo, full body y ya tendríamos también la frecuencia 2 hecha. Y luego hay bastantes más ejemplos que podemos hacer, o sea, al final estos 2 que os he dado son simplemente para que los tengáis en cuenta por si andáis un poco perdidos y es la forma más sencilla de hacerlo. Si ahora mismo vais de vacaciones, no tenéis tiempo y decís, vale, yo quiero dedicar 3 días al entrenamiento, bueno, pues de esta manera podéis hacerlo de forma simple y además no vais a perder nada. Que si descansáis tampoco vais a perder nada, o sea, quiero decir que en vacaciones también podemos descansar y podemos dejar el entrenamiento un poco más pausado. Pero si tenemos largas épocas, como 3 meses, 6 meses, en los cuales no podemos entrenar con la suficiente frecuencia o no podemos entrenar 4 o 5 días, con 3 días podemos hacer un trabajo bastante efectivo, siempre que lo hagamos así, siempre que cumplamos con estos criterios que he ido mencionando uno por uno. Y nada más, o sea, realmente esto es lo que deberíamos de tener en cuenta a la hora de plantear un esquema en el cual queramos entrenar pocos días, tengamos poco tiempo, pero queramos hacer las cosas bien. Al final es cuestión de elegir los ejercicios que mejor se adapten, o sea, no hace falta hacer una sentadilla, tenemos variantes de sentadilla, tenemos variantes de peso muerto, de remo, de banca, no hace falta hacer los ejercicios de powerlifting básicos, o sea, tenemos muchas opciones y es cuestión simplemente de elegir aquellos que más se adapten a ti. Si tienes cualquier duda acerca de esto, me la puedes dejar en ivyamazares.com, cualquier cosa. En siguientes episodios incluso puedo hacer un preguntas y respuestas, si os parece, acerca de estas cosas. También, como digo, os dejo enlazado el episodio en el que hablé acerca de las técnicas de alta intensidad, de las drop sets, de las series alternas, de todo esto, porque también os va a ser de mucha ayuda. Y sin más, como siempre, nada más. De verdad espero que este episodio os haya resultado de ayuda y podáis aplicarlo a vuestro entrenamiento. Sin más, nos escuchamos de nuevo aquí en 7 días en Cuaderno de Entrenamiento y espero que paséis una buena semana. ¡Chao!